Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Todo depende a la hora en que usted vea este video que estamos haciendo con mucho cariño en conmemoración a la Semana Morazanista, que justo estamos en ella, para que se vea que además de pasear hay cosas interesantes de las que hablar en la Semana Morazánica. Celebrando los 200 años del nacimiento los 100 años, perdón, del nacimiento de Pablo Freire. Miren cómo estoy haciendo lo más viejo yo al maestro, los 100 años de Pablo Freire. Y por qué no decirlo también a nuestra querida Ilse, que fue pues pupila de Paulo Freire y que fue quien nos introdujo a nosotros en el amor por la pedagogía del oprimido. Así es que para comenzar, yo quisiera decir que si ese pensamiento de estos dos grandes hombres fuese tomado en serio por los gobiernos o por los administradores, como le gusta a Elvin que le digamos, del Estado, otra historia sería la que le cantaría a Latinoamérica. Lamentablemente, lo que le pasó a Morazán fue que lo fusilaron, ¿verdad? Y el exilio para Paulo Freire. Entonces vemos que estas ideas que no les convienen a los poderosos, pues terminan opacándolas. Pero hoy estamos nosotros aquí para rendir tributo a esas ideas y sin más preámbulo, yo quisiera decir que la directriz de esta reunión tiene que ver también con esa experiencia que hemos tenido nosotros como interesados en la pedagogía de Paulo Freire. ¿Qué ha habido desde nuestra experiencia? ¿Cómo nosotros podemos valorarla al aplicarla, al vivirla, al conocerla? Entonces, María Elena, no sé si querés comenzar, te cedo la palabra. Gracias, Elisa, por la invitación desde Poesía para la Memoria, con esta actividad tan bonita relacionada con este gran educador, ¿verdad? En sus 100 años de natalicio. Entonces, conmemorarlo porque realmente el aporte que él ha dado a la humanidad y sobre todo a América Latina ha sido sumamente importante. Y bueno, según lo encomendado también, ¿verdad? Vamos a iniciar hablando un poco de quién era Paulo Freire, ¿verdad? Para quienes no lo conocen y que se interesen por él, esperemos que esto sea como una llama que inicia, ¿verdad? Para quienes todavía no han conocido de su pensamiento. Bueno, les cuento que Paulo Freire fue un pedagogo y un filósofo que nació en un lugar de Brasil llamado Recife, un 19 de septiembre de 1921, sus 100 años. Y como cualquier otro pensador, ¿verdad? Y luchador social, pues él, ¿por qué celebramos su natalicio? Porque él sigue vivo a través de sus pensamientos, a través de la obra que él dejó, ¿verdad? Sobre todo, les decía, en América Latina. Y bueno, Freire es una figura intelectual, ¿verdad?, que dedicó su carrera a la pedagogía, a la enseñanza y a la educación. Importantes pensadores y, por decirlo así, de lo que han aportado a nivel social, ¿verdad?, en el panorama latinoamericano y también mundial, a nivel mundial. Bueno, ¿qué decir de sus logros? Pues él participó durante mucho tiempo y a finales de los años 50 y la primera mitad de los 60 en una eclosión social, popular también, de resistencia frente a las dictaduras que se venían pues generando y dando en ese contexto. Su figura representó un papel sumamente importante a nivel educativo y pedagógico a través de cuando inició de los círculos educativos y asamblearios, y que representaban una crítica fuerte ante la dictadura en ese momento, en los años 64, en Brasil. Después de esto, su actividad literaria pues cobró una gran importancia, ya que él no solo se quedaba con el pensamiento, también escribía todas estas ideas importantes, ¿verdad?,
y que se resumían, y lo podemos ver en la pedagogía del oprimido. Claro, hay muchas más obras con las que comparte todas sus ideas y toda su filosofía. Pero pedagogía del oprimido es como un hito intelectual que recoge las experiencias de las críticas social y donde las teoriza y las pone en práctica a través en el contexto donde él se desarrolla. Bueno, Freire además también recorrió diferentes países en Latinoamérica y fue exiliado en Chile y bueno, empezó, ¿verdad? Como su gira por a través de Estados Unidos, también llegó a Suiza, ¿verdad? Y a las excolonias portuguesas de Santo Tomé, Príncipe y Guinea. Es decir, la obra no de Freire es parte, ¿verdad?, de las vivencias que este gran pensador y filósofo tenía, ¿verdad?, con la gente a nivel popular, y él construye todo este pensamiento, ¿verdad?, a través de lo que él consideraba pues las personas que estábamos siendo oprimidas, ¿verdad?, por las dictaduras y en este caso pues por todo esto del sistema en el que hemos estado inmersos desde mucho tiempo atrás. Bueno, ¿qué más decirles de Freire? Ay, Se nos quedó congelada Malena. Malena. Bien, por mientras regresa María Elena y nos termina de contextualizar un poco a Paulo Freire, vamos a darle la palabra a Charo de Panamá. Si ustedes se fijan, no estoy presentándoles y haciendo el protocolo de personas tan importantes como son ustedes, porque siempre recuerdo a un amigo que decía que uno se presenta a partir de su experiencia. Y me lanzaba así al ruedo y a mí me daba un terror porque decía yo, hay gente que no me conoce y, y lo hermoso es pues uno poder compartir los conocimientos. Así es que yo, su nombre y su lugar de origen, mi querida Sharon. Ya ayer yo la presenté largo y tendido. Ayer fue o anteayer. Hoy Sharon nos habla de Paulo Freire, nos lo presenta desde su experiencia. Muy buenas tardes, ¿se escucha bien? Sí, un abrazo desde Panamá para toda Viayala, internacionalista. Mi nombre es Sharon Pringle Félix, educadora popular feminista, miembro de la Comisión de Comunicación de la Red Alforja de Educación Popular. Participo en los espacios de educación popular en la región, como el Consejo de Educación Adultos América Latina. También desde la Red Alforja tenemos un espacio hermoso de educación popular feminista que llamamos Historia de Mujeres. Y bueno, desde allí vamos estando todo un camino, bueno, que inicia en mi vida hace mucho, no vamos a decir cuánto, pero inicia cuando todavía estaba mucho más joven. Y yo creo que encontrarte con Freire en estos 100 años de su nacimiento te hace recordar que la vida te cambia, ¿no? Te cambia. No hay otra razón cuando te encuentras con Freire. Y pido por allá que me digan cuando falta como un minutito, porque cuando Con hablamos de gusto. Freire esto no, Sí, no, no es sí, poco. claro, claro que sí. Entonces, cuando se da ese encuentro con Freire, se da yo estando en las filas del movimiento educativo mundial Fe y Alegría, y desde ahí pues ya se gesta un cambio en mi persona y trabajando con jóvenes en situación de vulnerabilidad. Eh, y comienzo a ver toda esa pedagogía o enseñanza, como se llama en otros países, esa educación liberadora, ¿verdad? A favor o con las personas oprimidas y no por las personas oprimidas. Que ahí comienza a cambiar la narrativa. Porque incluye, no se lo vamos a hacer por esas personas, es con esas personas, tomándolas como sujeto de sus propios cambios.
Por supuesto, desde entonces me cambia la vida y yo creo que aquí estamos para hablar de nuestras experiencias desde lo que vivimos. Eh, Fueron 10 años maravillosos en el movimiento Fe y Alegría, viajando a todos los países de la región centroamericana y teniendo la experiencia desde el eje de comunicación y desde el eje de incidencia política, con grandes experiencias en Nicaragua, en el tema de incidencia política, y también muy lindas en Honduras, porque en Honduras el movimiento Fe y Alegría tiene un trabajo muy hermoso de acción pública que lleva a comunidades tolupanes y garífunas. Luego de esa experiencia, donde siento que me aportó el conocer la pedagogía de la que hablaba Freire desde los años 70, porque para ir hilando un poco con lo que estaba diciendo la compañera de Nicaragua, todo este movimiento se gesta desde antecito de los años 70, cuando toda esa resistencia del Plan Cóndor, o sea, toda esta resistencia en los países del sur con más fuerza, y Freire, bueno, entra en un exilio, surgen todas estas radios comunitarias en la región, mucha gente tiene que ser exiliada, y se comienza a gestar, porque siempre hablamos de Freire como una persona sola, porque es el patrón de la educación popular, pero tenemos que decir que al lado de Freire habían otras mentes muy interesantes que estaban gestando un cambio. Ahí está Brandao, que fue el que le coloca, como decir el nombre y el apellido, educación popular. Es importante saber este antecedente para conocer cómo en América Latina se comienza a gestar una educación popular desde una forma muy hermosa, porque yo siempre digo que la región de Centroamérica tiene, y de Mesoamérica políticamente hablando, pues tiene una nueva forma de concebir la vida. Este paso de Freire por nuestras vidas nunca es, yo diría, improvisado. Yo siento que Freire a través de sus diferentes pedagogías de la persona del oprimido, luego está la pedagogía de la pregunta, que es una de las que más uso en mi vida, te comienza a dar luces de cómo están nuestras sociedades en situación de opresión y de cómo esta situación la podemos cambiar desde nuestros diferentes espacios. Yo diría que Freire abanderaba una pedagogía de la esperanza y en sus últimos momentos, con mucho respeto a la acción feminista, hay un pasaje de Freire con Bell Hooks donde admite que muchos de sus escritos eran machistas, y eso es muy bonito, esa parte donde él hace esa cuota de humildad, donde se cartean entre ellos, y Freire admite que si por él fuera, muchas de los escritos que hacía, pues los hubiera ajustado, porque sentía que no le hacía honor a tantas mujeres que habían aportado en el mundo de la educación popular. Eso es un pasaje muy bonito de Freire, que a mí como feminista pues me gusta sacar. Yo siento que hablar de Freire no es poco en nuestras vidas. Pero hablar de Freire es colectivizar el conocimiento y la pedagogía, ¿verdad? Es decir, que en nuestros pueblos hay saberes, es decir, que es una pedagogía donde la persona es sujeta de su propio cambio y no es accesoria. Es decir, que hay una pedagogía que toma en cuenta el arte, la cultura, y no así como la cerecita que la ponemos ahí, la poesía al final del evento y todo esto, no, es insertarlo. Y también pedagogizar nuestras cuerpas. ¿Qué podemos rescatar de la educación popular, esta que enunció Freire? Una educación popular feminista, donde aprendemos a cuidar nuestras cuerpas, donde aprendemos a pedagogizar desde allí y a cuidarnos en la región. Una región tan jodida. Estamos en una región súper fregada, donde hay muchos femicidios, donde tenemos muchas personas oprimidas, tenemos todos los días gente yendo en esas caravanas por Centroamérica. ¿Y qué podemos pedagogizar de allí? La vida. Entonces aprendemos a pedagogizar la vida misma, aprendemos a valorar los saberes de las comunidades, ¿verdad? A poner en el centro a la persona, al sujeto, a la sujeta política. Y desde allí pienso que nos cambia la vida. Yo creo que pensar en Freire luego de 100 años de su nacimiento, es decir, que hay hombres y mujeres que estuvieron con él en su equipo, que gestaron muchos cambios. Ahí está con Vida Brandao, yo siempre le voy a decir que
que enunció esa educación popular con ese nombre, nombre y apellido. Tenemos a un Oscar Jara también en Costa Rica, peruano, costarricense, y tenemos gente muy brillante en la región, gente que, pero no desde esa visión de intelectualidad académica que nos aleja de la defensa de nuestros territorios, sino desde lo humano, desde la comprensión que esos territorios hay que defenderlos y hay que politizarlos. La pedagogía de Freire, de la persona oprimida, es del oprimido. Yo siempre digo la persona oprimida porque ya estamos cambiando la narrativa. Nos llama a politizar nuestros espacios, cualquiera sea. Y las feministas decimos politizar hasta la cama cuando es necesario, ¿no? A politizar nuestros espacios y para no morir en el intento. ¿Para qué? Para ser personas felices, para cuestionar la vida, para incomodar, para que hayan cambios en nuestras sociedades y sean sociedades más habitadas. Yo creo que Freire nos llama a la esperanza. En esa pedagogía de la esperanza nos dice que es una espera, pero no es una espera romántica. Es una espera para sentirnos en el otro y en la otra. Para nosotras como mujeres cuidar a la otra en el territorio, pero también para cuidar a los compras y para ayudarlos en este camino del patriarcado que también los friega mucho a ellos. Entonces, yo podría decir todas las pedagogías que uno aprende de Freire, de la persona oprimida, de la pregunta, de la esperanza y todas las otras que nos enseñó, decir que son tácticas para este tiempo tan difícil donde tenemos que ser transgresores de estas narrativas desesperanzadoras. Es una oportunidad de encontrarnos en el camino en torno a él, una excusa para renombrar a todas esas mujeres que estuvieron en el camino, su propia pareja, que también es una gran mujer, y cada una de las personas que se dedican a la educación todos los días en lo cotidiano, que pedagogizamos en lo cotidiano, porque la vida hay que pedagogizarla. Entonces siento que es muy bonito, porque estos espacios también permiten pedagogizar, ¿verdad? Y siento que lo vamos a dejar por ahí para seguir poniéndole carnecita a la conversa. Así es, porque estamos viendo cómo hay distintas aristas, desde dónde se puede comentar esa práctica freiriana, y pues nos está dando esa práctica desde el feminismo, pero vamos a ver qué nos cuenta, por ejemplo, Elvin, desde la investigación. Que nos cuenta cómo ha sido su experiencia, que desde ya les digo que ha sido enriquecedora y ya hemos tenido la oportunidad de conversarlo. Y pues ahora está aquí para compartir un poco, no tanto como hemos tenido el espacio antes, pero en estos 8 minutos a ver qué nos cuenta. Elvin, tuya la palabra. Bueno, pues desde lo que he podido observar en todo el proceso de que hemos tenido en el país, primero adaptar estas ideas de Freire, tanto en estos hermosos libros, por ejemplo, de la educación como práctica de libertad, la pedagogía del oprimido, y tantos otros textos, hemos podido identificar algunos factores, ¿verdad? Primero, el mestizo como un individuo que ha creado esta conciencia del lacaísmo, que eso es lo que compete a lo que decía Freire en la pérdida de la esperanza y la pérdida de la autoestima y también de la deshumanización. Este pequeño hilo que nos ha atado históricamente como mestizos a no tener una raíz, ni un arraigo, ni una identidad, y eso lo podemos ver a diario, pues. Por otra parte es la negación, nuestra negación como individuos, como esta negación de la familia, como la negación de la raíz, como esta contradicción de lo que realmente somos, personas con intereses, personas con cualidades, personas con ideas. Y hemos adoptado también lenguajes un poco podríamos decir, no muy ortodoxos, por ejemplo, que a toda práctica le llamamos cultura, y es una cosa que no puede ser así, pues
Un comportamiento o una actitud no es un elemento fundamental de una estructura cultural. Es solo un comportamiento que se ha ido incorporando a nuestra costumbre sin ser algo positivo, porque la cultura es positiva, la cultura es generación de conocimiento, la cultura es colectividad, es conocimiento colectivo. Las ciencias, todo es parte de la cultura humana y todo es parte de estos conocimientos que hemos producido. Por ejemplo, en este aspecto de la deshumanización, hemos llegado al punto de que nos hemos negado a nosotros mismos solo por el simple hecho de tener esta idea de opresión, de ser el oprimido. ¿Qué significa? Pues si yo pertenezco a un partido político, voy a pensar como dicta el partido, no voy a pensar como yo estoy viendo la realidad. Este anclaje hacia esas ideologías que muchas veces, en vez de ayudarnos a aceptar lo que somos, más bien nos niega que somos. Entonces, desde algunas experiencias que puedo contar, desde los talleres de lectura, por ejemplo, una vez en Yamaranguila, que era lo que estábamos hablando a mediodía, pero se me había olvidado el nombre del lugar. En Yamaranguila, cuando fuimos al colegio de Yamaranguila, preguntamos siempre pregunto cosas como, por ejemplo, los mitos, porque yo soy muy amante del mito, soy un no creyente y un ateo, pero me gusta el mito, que es una cosa muy particular. Entonces, había una historia que una niña le había ocurrido en su familia. Parece ser que su tío tenía un náhuatl, o sea, tenía un espíritu náhuatl en el cual él se convertía en un coyote. Y entonces cuenta la niña que su tío una vez salió de su casa, se fue a una fiesta, pero resulta ser que al día siguiente aparece asesinado a machetazos, ¿no? Quienes lo mataron dijeron que ellos no habían matado al tío porque era un tipo muy querido en la comunidad, sino que ellos lo que mataron fue un coyote. Pero, ¿qué significa a dónde quiero llegar con esta historia? La historia en sí ya es una historia espectacular. Sin embargo, a la niña no le gustaba hablar de eso, no le gustaba contar sobre eso, porque sufría de estigmas. O sea, las historias mesoamericanas que nosotros tenemos en nuestros países, desde México hasta prácticamente Costa Rica, pues son muchas, pero al mismo tiempo son tan ricas y tan interesantes, pero también son este motivo de desarraigo y también son este motivo de evasión, porque no las queremos contar porque tampoco queremos la burla y tampoco queremos la exclusión y tampoco queremos esta cuestión de la pérdida de la autoestima por toda esta represión, ¿verdad? Lo que decía Freire, partir de los conocimientos que tenemos en la comunidad y eso convertirlo en algo importante y al mismo tiempo una estructura de identidad, una estructura identitaria. La pérdida de la esperanza. Entramos a este camino de la pérdida de la esperanza. Obviamente, si no tenemos algo que nos dé una identidad y si no tenemos algo que nos crea este arraigo, obviamente no vamos a tener esperanza. Y decía la compañera Sharon, creo, que por esa razón se da tanto el problema de la migración en Centroamérica, ¿no? Claro, aparte de un montón de factores socioeconómicos que se dan, pero también la cuestión del arraigo. Y hace unas horas atrás hablábamos con Elisa sobre algunos aspectos que tienen que ver básicamente con el hecho de la nostalgia, pero la nostalgia que trae la felicidad de la niñez,
la felicidad en la niñez, esa felicidad, esa inocencia, que nosotros todavía no descubrimos la maldad, ni descubrimos tampoco esa carencia de bondad, ni esa deslealtad, ni tampoco esa carencia de solidaridad. Freire, dentro de esto, habla sobre esta solidaridad que debe existir entre el educador y el educando. Habla de esta relación que no es de un opresor hacia un oprimido, sino que es de una comunidad que trata de transmitirse mutuamente conocimientos, una retroalimentación del conocimiento. Eso lo hace humano, y entramos a esta cuestión de la deshumanización. Y como entramos a la cuestión de la deshumanización, yo me voy. El tiempo es nuestro peor enemigo, pero interesante esa línea y también conversábamos esta reunión, algo que a mí me parece de suma importancia con Elvin, y es que nadie puede dar lo que no tiene. Y hablando de esa autoestima, existen muchísimos maestros que no tienen autoestima, que su autoestima está altamente dañada. Entonces, ¿cómo estos maestros que han sido dañados en su autoestima por el Estado, por el gobierno, por los organismos internacionales, por los padres de familia, y Elvin decía que hasta por los propios alumnos, y a veces es cierto, son dañados en su autoestima, ¿cómo van a generar autoestimas sanas, autoestimas que sean capaces de ser autodeterminadas? Muy interesante, yo creo que es una discusión que está ahí en el tapete y que debería tomarse, que los colegios magisteriales deberían alzar la bandera de trabajar en sus gremios con la autoestima de los maestros. Nosotros tuvimos un experimento maravilloso cuando regresamos de Alemania y pude ver, y se me paran los pelitos, pude ver cómo hay maestros que a partir de una serie de talleres pueden mejorar muchísimo su autoestima, y al mejorar su autoestima cambia su dinámica de educar. Entonces, quiero resaltar de nuestra conversación, Elvin, eso también que estabas iniciándolo, pero que como el tiempo es tan malvado no nos lo permite. Muchísimas gracias. Y Omar, ¿qué nos cuenta Omar de esa experiencia con la pedagogía de Paulo Freire? Muy bien, buenas tardes. Gracias por la invitación. Saludos a Sharon, a Malena, Lisette, que es usted, y Elvin. Es interesante escuchar los enfoques de acuerdo al contexto o a la realidad o a lo que nos dedicamos. Quiero referirme un poquito a Freire desde el enfoque pedagógico. Y no sé si me va a alcanzar el tiempo porque es amplio, pero sí quiero resaltar que yo conozco a Freire un poco más a profundidad en el año 2014, cuando también conozco a Ilse. Ilse nos presenta a Freire y definitivamente que es una revolución respecto a la forma en cómo nosotros guiamos el proceso de aprendizaje con los estudiantes en los diferentes niveles. Freire hace una crítica muy importante, muy grande, a un sistema educativo opresor. Y eso nos llamó poderosamente la atención de cómo nosotros nos podemos convertir en opresores. A veces sin saberlo, porque el mismo sistema educativo promueve esas situaciones. Entonces, en aquel entonces nos damos cuenta de que nuestras prácticas quizás no llenan o no llenaban las expectativas de los estudiantes, y es por eso que se incluyen temas como la inclusión, como visibilizar la parte humana, un alto a la educación bancaria o depositaria de información, que siempre estamos pendientes en depositar información a los estudiantes y no conocemos la realidad de los mismos. Es por eso que llamó poderosamente la atención esos puntos de vista. Y
partiendo de esa revolución, yo considero de que muchos de los profesores que estábamos en ese taller ofrecido por Ilse, y creo que usted tuvo, Elise, muchos de nosotros dimos un giro radical en torno a la forma en cómo nosotros educábamos o cómo facilitamos aprendizajes. Definitivamente que estamos todavía en proceso de poner en práctica lo que sabemos, pero definitivamente nuestras prácticas son diferentes. Tratamos de usar una pedagogía del diálogo. El escuchar es una virtud y definitivamente los estudiantes o las personas tienen mucho que dar, tienen mucho que ofrecer, y a partir de esas experiencias se pueden construir muchos aprendizajes. Hablar de lo humano, salir un poco de los conceptos, salir un poco de la teoría, es algo muy importante, enriquecedor, porque nos damos cuenta de cuán importante es lo que le está pasando al otro, que ese es otro factor que quiero considerar, la empatía o el ver al otro en mí. Ilse nos ofrecía muchos elementos, incluso con su práctica, de que el otro tenía que ser visibilizado, el otro tenía que resaltarse, y es algo muy, pero muy importante, más aún en estos tiempos donde se da un individualismo bastante grande. Entonces yo creo que nuestra forma de construir aprendizajes creo que va cambiando de manera paulatina. Además, nuestra forma de ver el mundo, nuestra forma de ver nuestras familias es totalmente diferente, donde existe un proceso de solidaridad, donde existe un proceso de inclusión, de tolerancia, Trabajo en de equipo. soportarnos de acuerdo a lo que nosotros poseemos, de acuerdo a nuestro contexto, de nuestra realidad. Sí quiero rescatar un punto muy importante, y es un poquito la experiencia con educación popular y alfabetización, que partiendo de esa experiencia, junto con nuestros estudiantes, tratamos de aprovechar esos espacios para trabajar con gente, con alfabetización, enseñando a leer y escribir, pero no únicamente desde la parte técnica. Como decía Freire, no basta con decir bla, ble, bli, blo, blu, sino el trasfondo del asunto, sino lo que está detrás. ¿A qué quiero llegar? Es que a través de la alfabetización, con nuestros estudiantes, tratábamos de llegar a la realidad de esas personas, tratar de que, aparte de leer una palabra, fuera capaz de leer su realidad y leer el mundo para poder transformarlo desde sus contextos, desde sus lugares. Yo creo que esa fue una experiencia extraordinaria, donde a través del diálogo los estudiantes escuchaban los puntos de vista de las personas que se estaban alfabetizando, y eso fue muy gratificante, bastante gratificante. Algo también muy significativo dentro de mi corta experiencia es que Ilse nos hablaba de que cómo el arte podía servir para incluir y para escuchar a los jóvenes. Es por eso que me encomendó, antes de morir, que trabajara con jóvenes en el canto. Soy una persona que me gusta un poco el canto. Incluso hemos formado ciertos grupos donde a través del canto nosotros creamos posibilidades a los jóvenes para que ellos puedan dar sus dotes y que puedan ellos expresar, puedan comunicarse, puedan visibilizarse. Y eso es lo precioso de
de esta filosofía. Entonces, no sé si hay algún otro elemento. Elisette. Sí, algo que me gusta, Omar, es que usted está recordando a Ilse y pues vamos también a dejar un pequeño espacio para ver cómo Paulo Freire marca la vida de Ilse, aunque sea solo para hacer la transición, y cómo ella marca nuestras vidas. Como bien decía usted, Omar, es Ilse la que realmente nos hace conocer. Yo conocía a Paulo Freire porque en la universidad nos hablaron de él, pero nos hablaron tan someramente que no me caló como cuando estuve en Alemania e Ilse nos hizo vivir a Paulo Freire. Porque una cosa es que nos cuenten de Paulo Freire y otra que nos hagan vivir a Paulo Freire. Y creo que eso fue lo que hizo la diferencia, ¿no? Y la hizo y Freire hizo la diferencia en Ilse, porque ella siempre cuenta la anécdota de cómo Ilse la acogió, y de ahí ese amor que ella tenía para acoger a todo el mundo. Y ella siempre decía cómo ese hombre de Latinoamérica fue noble y me acogió, mientras otros decían, ¿qué hace esta europea queriendo interferir en la cultura y los problemas de Latinoamérica? Y la veían como la intrusa. Sin embargo, Freire, con ese don de gente, con esa calidad humana, la acogió. Y el hecho de que la haya acogido significó que marcara su vida de tal manera que murió con ese amor a la pedagogía de Freire, a la pedagogía de la liberación, y nos lo transmitió y lo hizo muy bien, porque seguimos en este camino y queremos seguir mientras haya compañeros como María Elena, como usted y como muchos más, con los cuales hicimos un homenaje a ella la vez pasada también, que quieran seguir manteniendo vivo ese legado. Así es que sí, Omar, me gustaría que concluya contándonos cómo fue ese reencuentro Ilse, Omar y Paulo Freire, para que cierren unos 2 minutos. Sí, Ilse, una persona extraordinaria, impactante cuando nosotros nos damos cuenta que ella fue estudiante de Freire y cómo ella se sintió bien cuando Freire prácticamente tomó, cuando a ella la criticaban por ser extranjera, y creo que eso fue impactante, y partiendo de eso me quedo con la mirada de Ilse respecto a que te tocaba. O sea, cuando Ilse veía, sentías una paz, te sentías incluido, te sentías querido, Aceptado. te sentías escuchado, aceptado. Y algo que sí me llamó poderosamente la atención y quiero hacerlo llegar, es que había un proceso de horizontalidad extraordinario. No se notaba aquellos espacios donde había alguien superior académicamente o inferior, sino que todos estábamos al mismo nivel, escuchándonos los unos a los otros, bajo nuestras experiencias, aprendiendo del otro, y eso es algo que impactó. Entonces, partiendo de eso, creo que fue un llamado de atención a nosotros de ver una mirada diferente al aspecto pedagógico, al aspecto familiar, al aspecto político, al aspecto humano. Y creo que eso vino definitivamente a cambiar muchos elementos, y que ahora estamos comprometidos a poder seguir el legado de Freire y obviamente seguir lo que Ilse nos mencionaba o lo que nos enseñó.
Gracias, Omar. Ya sabemos que esto no termina ni concluye, esta discusión no termina ni concluye, pero habrá nuevos espacios, eso espero, para que ustedes puedan seguir compartiendo toda esa riqueza en relación con cómo Paulo Freire ha marcado nuestras experiencias pedagógicas y nuestra propia vida, ¿verdad? María Elena, desde Nicaragua, pues te damos la palabra. Más bien, hasta Nicaragua te enviamos la palabra. Bueno, yo al inicio, como siempre, no me presenté. No es la primera vez, ¿verdad? Mi nombre es María Elena Funes. Soy hondureña, pero vivo en Nicaragua desde hace algún tiempo. Y en ambos países pues he tenido la oportunidad de tener experiencias desde la educación popular. Mi experiencia comienza, por ejemplo, en Honduras con lo que es el Instituto Hondureño de Educación por Radio, ¿verdad? Que es una alternativa pedagógica para aquellos que no tienen pues el acceso, bueno, para poder asistir a un centro educativo. Y esto pues nos llevaba con Elisa a meditar acerca del aporte que Morazán también, partiendo de que estamos en la semana morazánica, ¿verdad? Entonces, reflexionar sobre el aporte que Morazán da desde la perspectiva popular en lo que se refiere a educación. Bueno, ¿y por qué hablo de Lier y Morazán? Se preguntarán ustedes. Es porque Morazán era uno de estos, dirían tradicionalmente en Honduras, héroes, ¿verdad? Pero realmente para nosotros es un bastión en lo que es la libertad, un libertador. Y él era uno de los propulsores de la educación popular. O sea, él se antepone a Freire y son 200 años, estamos hablando de 200 años o mucho más, quizás un poco más de años desde que Morazán surgió la idea que debería todo un pueblo de gozar de una educación popular, ¿verdad? De hecho, él proclama que la educación popular es el alma de las naciones libres y esto lo hace aproximadamente hace 200 años. ¿Y por qué lo estamos mencionando ahora? Bueno, ya lo decía antes, que porque estamos en el marco de lo que es la Semana Morazánica, pero también porque en esta semana o semanas atrás estábamos celebrando un bicentenario de una independencia que podríamos cuestionar en este momento, ¿verdad? Por todas las situaciones que vivimos a nivel mundial y en el marco de Latinoamérica, pues, ¿verdad? Y en Honduras específicamente, toda la despotismo, ¿verdad? Toda cómo nos han pisoteado, ¿verdad? A nivel de derechos. Y si hablamos específicamente de educación, pues podríamos dejar mucho, ¿verdad?, que pensar en relación a lo que es la educación pública y me atrevo a cuestionar incluso la privada a nivel de Honduras, ¿verdad? No voy a hablar de otro país, sino del mío propio, aunque no estoy ahí, pero me gusta informarme. Y como me gustaba lo que ustedes comentaban justo con Omar cuando decías de la autoestima, ¿verdad? Y de esa actitud que debe de tener el maestro para poder ser un sujeto, ¿verdad? Liberador, ¿verdad? Cuando tenemos ese compromiso, ¿verdad? Pero para eso primero tendríamos que como apropiarnos de esto. Entonces, en mi experiencia comienza con el Instituto Hondureño de Educación por Radio y es ahí donde se ven toda una serie de necesidades de las personas que no tienen acceso a la educación por las distancias, porque no tienen los recursos para pagar, ¿verdad? Incluso los cuadernos, etcétera. Y todo este proceso que se da libertario de educación a través de los programas de radios.
Entonces para mí fue muy enriquecedor conocer incluso la situación de muchas personas que se acercaban a estas oportunidades de aprendizaje a través de la radio. Y bueno, no sé, Elisa, si querías reforzar un poco lo que Morazán también proponía, ¿verdad? A través de esta educación popular, ¿verdad? Como lo decía antes, como el alma de las naciones libres. Así es. Incluso Morazán como propulsor también de la educación laica. Laica y liberadora, porque y sobre todo inclusiva, una educación que no fuera solo para los privilegiados, sino que llegara a todos y a todas, ¿verdad? Entonces, hay mucho que hablar sobre el deseo que él tenía para que el pueblo se educara y realmente fuera libre, como lo decís. Esos ideales morazanistas que pretendían una Centroamérica unida, una Centroamérica libre, una Centroamérica que realmente tuviese la capacidad de pensar y de reflexionar. Y él decía, eso no se puede si no es con educación, ¿verdad? Me gustaría que así en breve, unos 3 minutitos, María Elena, me contaras allá en Nicaragua cómo ha sido tu experiencia con el arte popular. Para en unos 5 contar la mía. Bueno, yo quería hablarles también a partir de la experiencia de educación popular a través del arte, y esto lo hemos vivido aquí en Estelí, Nicaragua, con el Instituto Hondureño de, el Instituto de Arte Popular Roberto Loaiziga, disculpen. Este Instituto de Arte Popular tiene sus bases cimentadas en lo que es la teoría de la liberación. Y dentro de todas esas teorías, ¿verdad?, freireanas, la de la visibilidad también. Y nace como una oportunidad para niños, para mujeres de la tercera edad, para personas con discapacidad, de crear. Y cómo estos procesos, ¿verdad?, aunando a su autoestima, aunando a su pensamiento crítico, los libera, las visibiliza tanto a las mujeres, ¿verdad?, que estaban, por ejemplo, en sus casas, ¿verdad?, con el trabajo doméstico después de 60 años, que se han jubilado, y empiezan pues a crear toda una revolución en sus vidas, en sus familias, de creación artística. Y cómo este espacio genera un pensamiento crítico, liberador, como decían ustedes mismos, ¿verdad?, que da esperanza, ¿verdad?, como en un principio de educación popular, y que transgrede, ¿verdad?, a todo esto de la cultura, del arte, que se nos vende la idea de que debe estar solo en manos de aquellos que tienen como cierto estatus, ¿no?, y no popularizada. Justo hace poco, ya solo para terminar de contar esta experiencia, justo hace poco celebramos el 7º Festival de Poesía Popular, y Elisa pues ha tenido la oportunidad de participar acá, y sabe que es un espacio no clasista, donde se le da la oportunidad a las personas que tengan su espíritu, sin tampoco menospreciar el trabajo de los escritores, ¿verdad?, tampoco es esa la idea, sino dar la oportunidad de generar una conciencia de libertad en cuanto a la palabra. Entonces, esta es una experiencia enriquecedora de arte, y que también es un camino, ¿verdad?, para lograr estos círculos que decía Munguía, ¿verdad?, de retroalimentación. Y a medida que nos vamos retroalimentando y compartiendo, podemos generar, ¿verdad?, otros procesos libertarios en nuestra América Latina. Muchísimas gracias, María Elena. Vemos, no sé si era Omar el que decía que desde distintos aspectos, desde distintas aristas, desde distintos ángulos, cala
la pedagogía de Paulo Freire. En mi caso personal, yo quisiera resaltar algo que me ha parecido fascinante y con lo que he trabajado, y es esa unión entre el teatro de Augusto Boal y la pedagogía de Paulo Freire. Porque he encontrado ahí, hemos estado hablando de opresor y oprimido, pero el hecho de que uno mismo sea su propio opresor, eso a mí me pareció fascinante. O sea, para mí fue un gran descubrimiento cómo es que yo soy mi opresora. Y comencé a estudiar y comencé a trabajar sobre eso. Y descubrí que realmente es un espacio en el que se debe trabajar muchísimo, en sacar esos soldados que tenemos en nuestras cabezas, esos policías que tenemos en nuestras cabezas y que nos oprimen de una manera increíble. Y a veces yo no sé si pensar que son más fuertes que los opresores que están fuera. Entonces, desde mi experiencia en el teatro, yo puedo decir que más que a mí, ha servido a mis estudiantes para encontrar esos policías que tenían en su cabeza y que les oprimía y empezar a liberarse de ellos. Y yo creo que ha sido gratificante para mí como docente y para ellos como receptores el que nos conjuguemos, porque como bien dice Freire, nadie educa a nadie, nadie se educa solo, nos educamos juntos. Yo he aprendido muchísimo con ellos, de sus experiencias. Entonces, vemos cómo esto no se termina y hay muchos lugares desde donde abordar la pedagogía de Paulo Freire. El tiempo, como siempre digo, es nuestro peor enemigo y por eso lo hago y lo resumo así tan pequeñito. O sea, porque solo hablar de este tema necesitaríamos unas 2 horas para poder discutirlo y disfrutarlo. Pero ya esperemos que haya otras oportunidades y otros momentos. Por lo pronto, voy a invitarles a ustedes a que pues nos despidamos con en un minuto, con unas palabras desde la pedagogía de Paulo Freire. Así es que, María Elena, no sé si te gustaría comenzar. Perfecto, bueno, primero agradecerte, Elisa, por el espacio, ¿verdad? Creo que estamos desde el espacio de Poesía para la Memoria, si no me Que también equivoco. es tuyo. Y bueno, agradecerte porque has creado pues este espacio, y este espacio justo es para crear una conciencia crítica, ¿verdad? Que también nos libera. Me gustó mucho esto que dijiste de que nosotros somos nuestros propios opresores. En la medida que nosotros podemos darnos cuenta de esto, nos podemos liberar, pero necesitamos del colectivo definitivamente para poder darnos cuenta precisamente de esto, pues, o sea, en qué estamos fallando, cómo nos podemos liberar de todos esos mitos, ¿no? De todas estas ideas que nos han vendido o que nos han transmitido, no vendido, perdón, bueno, aunque en parte sí, a través de los medios de comunicación, y que nos oprime, definitivamente. Y bueno, yo para finalizar, pues quiero decir que Freire nos impulsa a enseñar no solamente desde un aula de clase, ¿verdad? Hay muchos espacios donde podemos generar espacios de aprendizaje. Y bueno, una de las cosas que señalaba es que enseñar exige pensar acertadamente y con coherencia. Y precisamente, ¿verdad? Para eso nosotros necesitamos este colectivo para poder generar estos espacios de discusión, de reflexión. Y bueno, muchas gracias por la oportunidad. Gracias por estar aquí, gracias por compartir, María Elena, porque cada una de las cosas que ustedes han dicho podría trabajarse muchísimo más. Omar.
Bueno, encantado y muy contento por estar con ustedes conversando sobre estos temas tan importantes. Quiero hacer alusión a un escrito, Oruga y Mariposa, Caminos de Transformación, escrito por Ilse. Ella citó a Nicanor Perlas y lo voy a leer de manera literal. Estoy convencido de que para poder crear un mundo que de verdad sea radicalmente diferente a este mundo opresor, que es el que estamos intentando cambiar, lo primero que necesitamos es una transformación en nuestro corazón, en nuestra conciencia, en nuestra manera de pensar y en nuestra identidad. Por eso, el corazón de cualquier revolución es la revolución del corazón. Sin una transformación del mundo interior, no es posible cambiar al exterior. Muchas gracias y a seguir reflexionando en esta hermosa filosofía y más que reflexionar, tratar de poner en práctica lo que aprendemos cada momento. Gracias por estar aquí, por compartir sus experiencias también, Omar. Elvin. Bueno, yo agradezco mucho la invitación y solo puedo decir que repetir estas palabras del señor Thomas Sanders, que hace una reflexión sobre los métodos pedagógicos de Paulo Freire, que dice que no puede haber palabra verdadera que no sea un conjunto solidario de dos dimensiones indicotomizables, reflexión y acción. En este sentido, decir la palabra es transformar la realidad y es por ello también por lo que el decir la palabra no es privilegio de algunos, sino derecho fundamental y básico de todos los seres humanos. Hermoso, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos. Y pues, Sharon. Bueno, gracias por el compartir de todas, todos y todes. Decir que este año, estos 100 años del nacimiento de Freire nos convocan desde diferentes plataformas, desde diferentes espacios a soñarnos esos otros posibles. Y que hoy estemos en torno a Morazán también hablando, ¿verdad? De toda esa pedagogía que está tocando nuestra región de Abya-Yala, nos dice que hay mucha esperanza. Y insisto en que Freire hablaba de una esperanza concreta, una esperanza en cada uno de nuestros sentires, una esperanza que respiraba, una esperanza que palpitaba y que es la que debe estar en nuestra región de Centroamérica, porque vivimos momentos muy convulsos donde defender nuestros territorios implica otras pedagogías que nos ayuden a subsistir. Honduras dentro de poco va a tener elecciones y ya sabemos lo que pasa en las elecciones, ¿verdad? Ponemos en riesgo la vida. Y también los otros procesos políticos que está teniendo la región. Hay países que van rumbo a una dictadura. Entonces, y ojalá que no. Y luego también el fundamentalismo religioso y el fundamentalismo de todo tipo que se está sirviendo en la región nos hacen la necesidad de pensar en una pedagogía de la libertad donde la persona pueda ser y estar, ¿verdad? Y no morir en el intento. Muchas gracias por el espacio. Un gran abrazo, hermanos y hermanas. Un abrazote y pues ya para concluir yo quiero retomar eso que decía Paulo Freire y que coloqué en el afiche para anunciar el evento de hoy, y es: la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Me pareció tan maravilloso porque es así, o sea, somos nosotros, nosotras, nosotres los que estamos llamados a hacer de este mundo un mundo más amoroso, un mundo mejor, un mundo libre y sobre todo sentipensante y
crítico, como decía Elvin, o sea, reunir el sentimiento, reunir la crítica, reunir el pensamiento para generar ese mundo que todos los que estamos aquí soñamos. De verdad que para mí ha sido un placer el que compartamos este espacio y quedo con el deseo de que sigamos compartiendo y que sigamos haciendo cosas bonitas como la que hicimos el día de hoy. Se les abraza, se les quiere un montón y lo saben y quedamos entonces pendientes. Saludos, saludos desde cada uno de sus espacios, desde cada uno de sus lugares. Bye.